Abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 5 y yo voy a hacer la lectura de la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y ahí vayan apartando su sección bíblica. Y decíamos, hermanos, que la primera temática que el Señor Jesús al sentarse empieza a hablar es acerca precisamente de una vida bendecida. Dios quiere darnos una vida bendecida. Quiere darnos vida eterna, pero darnos una vida abundante. No nada más una vida bendecida. Muchas veces sí hay pruebas, sí hay sufrimientos, pero Dios anhela darnos una vida abundante, una vida bendecida. Entonces yo les animo que ustedes busquen esa vida bendecida que el Señor tiene para ustedes. Y se dice que las enseñanzas que el Señor Jesús dio en el monte no fueron todo un sermón ligado desde Mateo 5.1 hasta Mateo 7 hasta el final. Más bien algunos creen que se trata de un compendio de todas las enseñanzas que el Señor Jesús tuvo durante todo el tiempo que estuvo ahí en el monte. Entonces, algunos creen que estuvieron varios días ahí en el monte, que el Señor Jesús estuvo enseñando varias veces, y pues en este caso Mateo después ya lo puso en pluma y tinta. Ahora, hermanos, lo interesante es que algunos creen que cuando el Señor Jesús habló de las bienaventuranzas, no las dijo corridas, sino que Él decía una y guardaba silencio por un ratito, como para hacer que uno reflexionara en lo que dijo. Y después de unos momentos, otra vez decía una segunda bienaventuranza. Y guardaba silencio por unos minutos. ¡Qué tremendo! Debió haber sido escuchado. Nada más de imaginarlo se me pone la piel erizada. Porque tú y yo lo leemos sin disfrutar la profundidad de las bienaventuranzas. ¿Ves? La palabra bienaventuranza, recuerden que significa bendecido supremamente, afortunado, feliz, dichoso, gozo divino y perfecta felicidad. Y algunas versiones, en vez de ponerle bienaventurado, le ponen feliz. Qué bonito es eso. Cada bienaventuranza, hermanos, tiene algo muy especial. ¿Okay? Vamos a leer esta sección del versículo 5 al versículo 12, tratando de disfrutar un poquito más la lectura. Intentaré hacer un esfuerzo de tratar de imitar al Señor Jesús en la manera en que Él pudo haberlo dicho. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegráis, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, qué tremendo este sermón que tú diste en ese monte cerca de Capernaum, Señor. Qué preciosa enseñanza. Gracias por impactarnos con lo que tú enseñaste, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu enseñanza. Te ruego que tú bendigas este tiempo de predicación, que toque nuestros corazones, que podamos no solamente leerlas y memorizarlas, sino ahora ayúdanos a entender qué es lo que quieres que hagamos para practicar estas bienaventuranzas. Bendice esta predicación y llena nuestro corazón con tu palabra y con ánimo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Cada bienaventuranza consta de 3 partes. La declaración, cuando dice bienaventurados, la actitud de una persona que es bendecida, en este caso los pobres en espíritu, o los que lloran, o los mansos, o los que tienen hambre y sed de justicia. Y la tercera es la razón por la cual son bendecidos. Por ejemplo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación. 3 partes de cada bienaventuranza. Y Jesús fue breve y profundo con cada frase. La idea es que ellos comprendieran, hermanos, una a una, cómo tener una vida bendecida. Y vamos a ver en esta mañana otras 3 bienaventuranzas que el Señor Jesús continúa en la 4ª, y es donde nos quedamos la vez pasada. Jesús dice que son bendecidos los que buscan hacer lo correcto y lo justo. ¿Sí ven? Bendecidos los que buscan hacer lo correcto y lo justo. Lo que dijo Jesús es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, así como el cuerpo tiene apetitos naturales, nuestra hambre, nuestra sed, y necesitamos de comida y de agua para la alimentación, así el alma tiene hambre, ¿ok? Tiene sed el alma. Entonces, de hecho, cuando tenemos hambre y sed, no podemos estar tranquilos, ¿sí o no? Nos ruge la barriga, tenemos hasta aquí sentimos cómo se nos estanca ahí la saliva, y en vez de saliva sentimos que es aceite de tan espesa que está nuestra saliva, de que tenemos mucha sed. Hermanos, es muy frecuente tener hambre y sed, ¿no? Pero hermanos, lo que el Señor Jesús aquí está hablando es no a una hambre y a una sed físicas, sino Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que metafóricamente los poetas y los oradores siempre hablaban de un deseo intenso, ¿no? Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que son bendecidos los que tienen un deseo intenso de justicia. ¿Cómo que de justicia? Bueno, se refiere a que deseemos que haya justicia en el mundo, ¿ok? Lamentablemente nuestro mundo no es justo, hermanos. En las empresas muchas veces no se hace lo justo. Los que hacen más son a los que les pagan menos. Los que hacen menos es a los que les pagan más muchas veces. En un gobierno, lamentablemente, no siempre las cosas son justas, son corruptas, ¿no? Hay veces que los culpables, con un dinerito, salen libres. Y es lamentable lo que pasa en muchos países, lamentablemente incluyendo a veces el nuestro. Las escuelas, en la escuela no es a veces justo lo que ocurre allí, ¿verdad? A veces no se trata a los maestros con justicia,
Por ejemplo, ahorita hay mucha crítica de que no, pues los papás están haciendo todo el trabajo, los maestros no hacen nada, entonces que le paguen a los papás y a los maestros no. Pero ninguno de ustedes es maestro. Yo conozco hermanos que son maestros y dicen, tenemos más trabajo que antes. Entonces, uno no sabe, uno puede criticar sin saber. Hay muchas cosas injustas, hermanos. Y también hay veces que las escuelas, los maestros no son justos con las calificaciones. Y uno estudia y se esmera y pues la persona que le dio un billete o algo, o le cae bien porque es el consentido, le dan una buena calificación. Eso no es justo. Por eso uno debe de desear, Señor, yo quiero que mi vida, las cosas sean más justas. Yo quiero, tengo el deseo de que se muestre justicia en mi vida. Y hay veces que nosotros somos víctimas de injusticia, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han sido víctimas de la injusticia de alguna manera, ¿no? Pero por eso un cristiano dice, Señor, están siendo injustos. Y viene el deseo de hambre y sed de justicia, y eso, hermanos, nos debe hacer luchar en oración. Vivimos en un mundo injusto, pero uno debe de orar, Señor, tú conoces lo que yo hice, tú conoces lo que yo no hice, y te ruego que me des justicia. Es posible buscar a Dios para que nos ayude a que recibamos justicia, hermanos. ¿Ustedes recuerdan la ilustración del Señor Jesús, aquella parábola donde Jesús habla de una mujer viuda que oraba para que se le hiciera justicia? Tenía un problema ella de una deuda muy grande. Tenía problemas con sus adversarios. Escuchen lo que dice en Lucas 18:1. Dijo Jesús, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¡Qué interesante! Una mujer que anhelaba justicia, ¿qué hizo? Ándele juez, ándele juez, ándele juez. Y el juez dijo, antes de que esta me colme la paciencia, como decimos en México, voy a darle lo que quiere esa mujer. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que le claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí, hermanos? Que la promesa de darnos justicia es para los que luchan en oración. Señor, mis hijos están injustamente siendo acribillados en la escuela o en el trabajo o el gobierno me está pidiendo dinero para algo que me tienen que dar por derecho. Y hermanos, a veces nosotros los cristianos nos desanimamos y sentimos que pues nos duele toda esta situación de injusticia, pero no aprendemos a tener hambre y sed de justicia. ¿Cómo se muestra que tú tienes hambre y sed de justicia? Cuando tú oras y oras y oras y oras y oras hasta que Dios te haga justicia. Hay una hermana en nuestra iglesia que tuvo un problema legal muy fuerte con uno de sus hijos y estuvo orando y orando y orando por meses, y dinero del gasto del abogado, bueno, un problemón, pero ella recibió justicia, hermanos. Amén. Ella pudo salir con este problema bien. Se puede recibir justicia. Solo los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán, ¿qué, hermanos? Serán saciados. A veces nos cansamos de orar, mis hermanos. Nos cansamos de batallar. Pero Dios quiere hacernos justicia. Salmo 103:6, escuchen, dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Vivimos en un mundo injusto, en un mundo cruel, en un mundo que nos hace cosas que nos lastiman, sí. Pero podemos buscar que Dios nos dé su justicia. A veces lamentablemente no la recibimos por falta de luchar en la oración, hermanos. Hubo un gran hombre de Dios hace unos 200 años llamado Jorge Müller.
Jorge Mueller era británico y él era un hombre de oración, hermanos. De hecho, este hombre vivió unos 90 años y él tenía un cuaderno de todas las peticiones que él oraba a Dios y él oraba fervientemente. Y él dijo esto, hermanos: la gran falla de los hijos de Dios es que no continúan en oración, no siguen en oración, no perseveran. Si ellos desean cualquier cosa para la gloria de Dios, ellos deberían de orar por eso hasta que lo obtengan. Jorge Mueller oró por sus amigos que eran pecadores. Cuando él estuvo en la cárcel, Jorge Mueller, de joven, se convirtió al Señor, anduvo en buenos caminos, pero él tenía malos amigos y él oraba por su salvación. Él oró 50 años por sus amigos que no eran salvos. Y uno de ellos recibió a Cristo antes de que Jorge Mueller muriera, después de 50 años de orar. Y el otro, después de que Jorge Mueller murió, él recibió a Cristo. ¿Cuánto tenemos que aprender a tener hambre y sed de justicia? ¿Ven? Pero también tener hambre y sed de justicia es que deseemos justicia para que nosotros hagamos justicia. No nada más que en el mundo se haga justicia con nosotros, que nosotros hagamos justicia. El creyente que anhela justicia en sí mismo es el que anhela actuar justamente, anhela actuar correctamente, el que anhela actuar como el Señor Jesucristo, hermanos. Y algunos creyentes viven avergonzados y derrotados por el pecado, porque caen constantemente, pero el Señor Jesús quiere que aprendamos a vivir justa y rectamente. Hermanos, ¿alguna vez ustedes se han sentido como que están obligados a mentir en algo? Y cuando nosotros nos sentimos obligados, ¿qué tiene que hacer uno? Señor, yo quiero obrar correctamente, yo no quiero decir una mentira, yo no quiero actuar mal, ayúdame, Señor, porque yo necesito de tu ayuda. Y si yo digo algo que es correcto, a mí me van a linchar, pero ayúdame. ¿Sí ven? Uno tiene que aprender a actuar justamente. ¿Con qué cosas estás luchando tú? Jesús nos ayudaría con nuestras luchas personales contra el pecado que nos asedia, pero es importante tener frecuente hambre y sed de hacer lo correcto nosotros. Hacer lo correcto siempre es lo correcto. Hacer lo incorrecto siempre es incorrecto. ¿Ven? Pero es tan importante que un cristiano aprenda a vivir una vida justa. A veces el cristiano sí fue salvo, pero está metido en un montón de cosas. De mentiras, en el trabajo un montón de, yo le llamo chanchullos, están metidos en cosas ahí chuecas, pues. Es muy difícil. Me ha tocado conocer a muchos cristianos que están trabajando en el gobierno, en la policía, en muchos lugares, y es bien difícil ser un cristiano recto, un cristiano justo en esos ambientes. Eso es muy difícil. Cuando un joven me dice, yo quiero estudiar Derecho, yo le digo, ok, pues vas a tener que orar mucho porque todo en el gobierno es a veces todo menos derecho. Y es bien difícil ser un abogado derecho. Por eso se necesita, Dios va a bendecir una vida cuando alguien lucha en oración para que se haga justicia. Y también cuando tú buscas obrar correctamente, Dios va a bendecir tu vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él te va a ayudar, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En segundo lugar, hermanos, la segunda bienaventuranza de esta mañana es que son bendecidos los misericordiosos. Vamos a intentar decir de memoria nuestro texto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa ser misericordioso, hermanos? Se refiere a tener compasión por la miseria de alguien más, ¿no? Misericordioso. Tener compasión por la miseria de alguien más. Y nuestro mundo, hermanos, está lleno de miseria, ¿sí o no? Está lleno de gente en situaciones muy difíciles. Vemos a la gente en la calle, en los hospitales, gente enferma, gente que ha perdido un familiar. Mucha gente vive en miseria ahorita en la pandemia. Viven con un terror, viven con un luto,
viven con dificultades financieras muy fuertes. Algunos viven, gente con un matrimonio tormentoso, con niños trabajando, algunas mujeres abusadas. Vemos las noticias y uno no sale contento. Uno sale diciendo, caray, esto está horrible. Y hasta uno teme por sus hijos, ¿no? Es horrible. Es horrible. Es un mundo de miseria, hermanos. ¿De qué sirve tanta tecnología? ¿De qué sirve tantas cosas modernas que tenemos si no podemos con la miseria que tiene el mundo? Hay gente en extrema pobreza, niños maltratados y explotados, y podemos enlistar más cosas, ¿sí o no? Pero la compasión, hermanos, no es lo mismo que lástima. Escúcheme bien. La compasión no es lo mismo que lástima. ¿Cuál es la diferencia? La lástima es una emoción, un sentir. Pero la compasión te lleva a una acción. ¿Sí lo ven? Todos sentimos lástima. Pero cuando se convierte en acción es cuando tú ayudas a alguien. Ajá. Entonces, si tú ves a una persona en la calle y no le ayudas, tuviste lástima. Sentiste feo, pero no hiciste nada. Es lástima. Pero si tú tienes compasión, tú vas a buscar hacer algo. ¿Ves? La compasión, hermanos, es algo que Dios busca en nosotros. Para el discípulo de Cristo, la compasión es un motivo para tener una vigorosa acción. La poderosa compasión es la que pasa de la emoción en una acción práctica y redentora, dijo alguien. Santiago 2:15 dice, y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, de comer, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué está diciendo? Que tú le dices, ay hermanita, qué pena que tiene estos problemas, Dios le bendiga y le ayude. Un cristiano no debe hacer eso. Un cristiano debe de pensar, ¿qué puedo hacer para ayudarle? No le voy a decir. Y le puedo decir, yo voy a orar por ti, hermana. Pero uno debe estar pensando, ¿cuánto traigo? O ¿cómo le puedo llevar un taquito? O ¿cómo puedo regalarle una chamarra, una sudadera? ¿Sí ven? Eso debe pensar un cristiano. Porque de lengua para afuera, pues, me echo un taco, ¿no? Pero un misericordioso, hermanos, significa que es alguien que ayuda a un hermano de la iglesia o a alguien en necesidad, darle una despensa, comparte un guisadito. Un misericordioso es aquel que se fija en los que están cabizbajos. ¿Se han fijado a veces? A veces uno va así como caballo, hermano. ¿Cómo se llaman estas cosas? Cabestro, creo. Y va así, hermano. Y uno va a la iglesia y así. Y no ves a nadie. Y no te das cuenta que a lo mejor al lado de ti hay alguien llorando, triste. Hay alguien que está cabizbajo, está depresivo. Tú le podrías animar, ¿ves? El misericordioso significa que ores por un hermano que ves necesitado y ver la manera que se le ayude. Ser misericordioso es hacerle un favor a alguien que está enfermo. ¿Ven? Y Dios anhela que tú y yo seamos misericordiosos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios anhela que nosotros, como sus hijos, mostremos el amor de Dios. Es triste, pero ¿sabían que es muy posible ser una persona que conoce del Señor y no ser misericordioso? Al menos en la Biblia hay dos casos. ¿Se acuerdan de Elí? Elí el sacerdote. Yo estaba leyendo esta semana de Elí y él era el sumo sacerdote y estaba en el templo. Y Ana, hermanos, ¿cómo estaba Ana? Estaba partida. La Biblia dice que estaba en amargura de alma. Y ella fue llorando porque Dios no le permitía tener hijos, quebrada, humillada por la otra mujer que tenía muchos hijos. Y ella va al templo y llora, pero ella no estaba hablando. Ella nada más movía sus labios llorando. ¿Y qué hizo el buen Elí? ¿La juzgó? ¿La juzgó? Él le llamó borracha. Eso no es muy misericordioso. O sea, en vez de acercarse y decirle, ¿qué tienes? Ya estás bien borracha otra vez. ¿Ven? Y era el sumo sacerdote. O sea, no era así alguien del pueblo. No, él le dice, la juzgó diciendo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, ya estás, ¿para qué estás aquí de borracha? Ya vete a tu casa. Y ella estaba partida del corazón. ¿Se acuerdan también la parábola del Señor Jesús? Que habla de un hombre judío que cae en manos de ladrones y lo dejan medio muerto. Y luego dice la Biblia que en esta parábola el Señor Jesús la inventa, la crea. Y él dice que el buen samaritano le ayuda. ¿Se acuerdan? Pero antes del buen samaritano pasan dos religiosos, un levita y un sacerdote.
Los dos eran gente que conocía la Biblia. Los dos eran gente que se dedicaba a servir a Dios. ¿Y qué hacen cuando ven una persona ahí lastimada? Pasan de largo. Es posible ser un cristiano que ha recibido a Cristo y que tú ves una persona necesitada y pases de largo. O que tú juzgues a alguien. Ay, esta hermana siempre está llorando. Esta hermana siempre está con cara de malos amigos. Entonces podemos, hermanos, caer en el error de ser cristianos no misericordiosos. Ahora la cosa, hermanos, es que debemos de ser cristianos misericordiosos, pero ahí viene lo bonito. ¿Por qué? Porque bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Pues ellos alcanzarán misericordia. ¿Te conviene ser misericordioso? Ay, pastor, que le voy a dar de mi guisado, yo no voy a comer doble. Si tú haces eso y compartes tu guisado, Dios va a ser más misericordioso contigo. ¿Sí ven, hermanos? ¿Sí ves lo que estoy diciendo? Tenemos una grande ley de cómo Dios nos trata aquí, hermanos. Dios trata con nosotros como nosotros tratamos con los demás. ¿Ven? Así que si tú tratas a todo el mundo con la punta del pie, no te sorprendas que otros te traten así o que Dios no te trate como quisieras. Escuchen un versículo, hermanos, que habla de esta ley. Y se repite 2 veces en el Antiguo Testamento. Escúchenlo, si están anotando, anótenlo. Segundo de Samuel 22:26, escúchenlo. Segundo de Samuel 22:26 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. ¿Sí vieron? Se repite en Salmo 18:25, escúchenlo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio y severo serás con el perverso. ¿Qué pasa si tú eres perverso o inmisericordia? Dios va a ser severo contigo. ¿Sí ven? En el Nuevo Testamento Jesús nos habla de que nosotros debemos de ser misericordiosos si queremos que Él sea misericordioso con nosotros. ¿Ven? Jesús habla de una parábola, hermanos, de alguien que fue perdonado de una deuda. Pero a Él le debían también y Él no perdona. O sea, a mí me perdonan, pero yo no perdono. Escucha la historia. Dice Jesús: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, imagínense, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, unas monedas. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Le sonaban las palabras, ¿no? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también hacer misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Auch! Hermanos, yo sé que nos lastiman, pero si nosotros no perdonamos, ¿con qué cara pedimos a Dios que Él nos perdone a nosotros? A propósito, Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Yo sé que nos han lastimado, hermanos. Yo no estoy hablando con gente tranquila. Yo sé gente que todo ha salido bien. Yo sé que estoy hablando con gente que le ha lastimado. ¿Quién te ha lastimado? Pero la Biblia dice, si Dios te perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres que Dios te trate bien? ¿Quieres que Dios te dé su misericordia, Él te siga perdonando, te siga ayudando? Sé misericordioso entonces. ¿Ven? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a la última y terminamos. ¿Cómo dice esa? Digámosla de memoria. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, este versículo, hermanos, algunos lo usan erróneamente para afirmar que se pierde la salvación. Si no tienes un corazón limpio, no vas a ver a Dios en el cielo. Es lo que dicen. Pero eso no es correcto. También usan otro versículo parecido. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, alguien dice, entonces yo no tengo santidad, yo no voy a ir al cielo. Pero no está diciendo eso. No está diciendo eso. Si quisiera decir la Biblia eso, pues lo pone ya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ir al cielo. Los que no, pues no. No está diciendo eso. ¿Ven? Entonces, hermanos, muchas veces este versículo puede malentenderse. No habla de la salvación, ¿ok? Habla de cuidar tu corazón del pecado, ¿ok? El Señor Jesús enseñó que los cristianos deben perseguir la pureza en su vida, hermanos. Todos batallamos. Pero un cristiano, una cristiana, debe batallar por perseguir pureza en su vida. Hermanos, algo que a mí me da mucho miedo en mi corazón es ver nuestra iglesia y ver muchos jóvenes con un bonito corazón. Me da miedo que nuestros jóvenes se ensucien de pecado. Yo veo a jóvenes de 12, de 10 en adelante, ya entrando a la adolescencia. Y yo veo el mundo y me aterro por ellos, hermanos, porque hay un montón de porquería y pecado y cosas incorrectas. Y si nuestros jóvenes no se cuidan, se van a embarrar. Y he visto muchos jóvenes quebrantados por el pecado. Yo temo por nuestros jóvenes, hermanos. Pero el cristiano, Señor Jesús enseña que el cristiano debe perseguir pureza en su vida. El rey David lamentablemente cayó en pecado, hermanos, y pecados serios. Pero algo increíble es que él se decidió a arrepentirse y se decidió a confesarlo y se decidió a luchar por tener un corazón limpio. Es más, el rey David dijo en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Hay un dicho antiguo que dice, a menos que el vaso esté limpio, lo que sea que viertas en él se hace amargo. Aunque sea coca. Cuando un cristiano no persigue la pureza, todos sus asuntos pueden amargarse y saber mal. Por eso dice Pablo en 2 de Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Tú quieres tener una vida útil, una vida servicial, una vida que Dios bendiga y use? Ten un limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. A mí me sorprende. Estaba pensando en alguien que me sorprendió por perseguir pureza. Y algunos lo ubican, Pastor Paul Choi, ha venido a nuestra iglesia varias veces. Y Pastor Paul Choi es amigo mío y muchas veces fui a su casa. Y estando en su casa, ya que se había casado, estando en su casa, pues ya ven que luego pues, las familias compran estas revistas ¿cómo le llaman? Que pagas y todo el año te llegan. ¿Suscripción? Pues tuvo suscripción de varias, ahí imagínense como muy interesante y todas estas cosas pues. Y él tenía varias revistas, ahí estábamos platicando entre varios amigos y pues varios agarramos las revistas, empezamos a ver y notamos que sus revistas estaban agujeradas, estaban recortadas. Y pues lo veíamos así como, ¿por qué? Y él nos dijo, mi esposa cuando llegan las revistas, ella las agarra y él recorta todas las cosas
que ella cree que pueden ser sensuales o malas para mí verlas. Y ya que las recorta, las pone ahí. Yo sí veo un problema con que un cristiano tenga una revista TV Notas en su casa. Ay, ¿por qué, pastor? Si eso no dice la Biblia. Pero tú las has visto y tú sabes cómo es una revista TV y Notas. ¿O no? Entonces, yo les animo que persigamos la pureza, que busquemos cuidar qué tenemos en nuestra casa. Es muy importante. ¿Ven? Y a mí me impactó mucho, pastor, porque yo nunca había visto a alguien que hiciera eso. Ningún cristiano, pero él lo hacía. ¿Por qué? Ay, es que bien santurrón. No. Su esposa quería cuidar el corazón de su esposo. Y él la dejaba. Y me decía, ay, mujer exagerada, ya tengo que ver los artículos a la mitad. Ya me quedo a la mitad de la historia. No. Él entendía el corazón. Y él quería un corazón limpio. Qué bonito, qué impactante fue que él buscara pureza, hermanos. Hermanos, los de limpio corazón, ¿cuál es la bendición que tienen? Ellos verán a Dios. No habla de ir al cielo, escúchenme bien. Habla de que cuando una persona tiene un corazón sucio, no va a ser nada fácil que Dios pueda bendecirte y ayudarte claramente en tu vida. ¿Ves? A veces no vemos a Dios actuar poderosamente en nuestra vida, ¿no? A veces quisiéramos ver a Dios en nuestra vida diaria y no lo vemos. Tal vez no es que Dios ya no tiene fuerzas. Tal vez es que tenemos un corazón sucio. ¿Ven? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios nos ama, hermanos, pero le estorba nuestro pecado. Isaías nos recuerda y dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Imaginen que le llama el de Electra o le toca, más bien tocan, esos no llaman, esos tocan a la puerta, y toca el de Electra y tu nena o tu nene dice, ¿quién? Y el Señor, busco a la señora tal. Y luego uno ora, Señor, bendice mi vida, te necesito en mi vida. ¿Cómo? Si acabo de decir una mentira. Y luego número 2, le acabo de enseñar a mi hijo que es bueno mentir. Entonces imagínense. Y así queremos que Dios nos bendiga como Él pudiera. No siempre, hermanos. Por eso si queremos ver a Dios en nuestra vida, tenemos que esforzarnos en perseguirla. No vamos a llegar a la perfección, hermanos, lo sabemos todos, ¿no? Pero alguien dijo, bendecidos son los que buscan un limpio corazón, aunque saben que nunca lo tendrán. ¿Qué está diciendo? Que nunca vamos a tener un corazón perfecto, ¿sí? Pero el que persigue la pureza va a ver a Dios poderosamente en su vida, ¿ven? Amén. Jesús enseña con sus bienaventuranzas, hermanos, a tener una vida bendecida. Hoy vimos 3. Vamos a decirlos de memoria esos 3. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios en tu vida actuar? ¿Quieres una vida bendecida donde la mano de Dios está sobre tu vida y tu familia? Necesitamos buscar un corazón limpio. Jóvenes, ¿quieres tú ver a Dios en tu vida? Busca un corazón limpio. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, gracias porque tú enseñaste cómo tener una vida bendecida. Gracias por ayudarme en predicar este mensaje, por darme libertad, por darme concentración para predicarla. Gracias por los niños que estuvieron bien tranquilos y escuchar la predicación. Te ruego, Padre, que ahora nos ayudes a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y así con ojos cerrados, cabezas inclinadas, yo les quiero animar a orar en su corazón un momento. Casi no lo hacemos aquí en la casa, por la grabación tal vez, pero yo sí te quiero animar que tú tomes una decisión en tu vida.
Dios me enseñó que debo de tener hambre de justicia y orar hasta que Dios me haga justicia. Yo necesito buscar tener una vida justa y correcta. Yo debo de buscar ser misericordiosa o misericordioso porque quiero alcanzar misericordia. Yo quiero ver a Dios en mi vida. Yo voy a pelear por tener un corazón limpio. Tal vez hay cosas que tú tienes que empezar a decir ahorita. Tú sabes las cosas que yo traigo, Señor, en mi vida. Yo voy a empezar a tirar a la basura muchas cosas. Yo voy a empezar a deshacerme de muchas cosas, a renunciar de varias cosas, porque yo quiero tener un corazón limpio. Yo quiero que tú estés en mi vida visiblemente. ¿Por qué no oran a Dios un momentito en su corazón? Señor, gracias porque tu palabra, tú me ayudaste a entenderla mucho mejor. Yo nunca había predicado de las bienaventuranzas. Y a mí me estás enseñando, me estás desafiando también, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Te ruego, Padre, que bendigas las decisiones que se están tomando en lo profundo del corazón. Tú conoces a los jóvenes, tú conoces a las damas, conoces a los niños. Ayúdanos a practicar esto, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús.